Hola, buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. ¿Está en la sala de prensa? Sí. ¿Cómo estás? ¿Te toca todo el día o qué? ¿Te toca de pronto? Sí. No, le mandé una uña y me dio 5 líneas. Bueno, Alejandra, ¿cuál es el llamado que desde la MOVI y 51 organizaciones de la sociedad civil le están haciendo a los dos candidatos en contienda el día de hoy? Desde 51 organizaciones de la sociedad civil hemos hecho un llamado claro, contundente, de invitación a los líderes políticos de este país, a las campañas electorales, a sus candidatos, a todas las autoridades, a aceptar el resultado de las urnas. Colombia tiene la suficiente madurez democrática para entender que los resultados que hoy se van a presentar, que si bien son de preconteo, representan la voluntad de los ciudadanos colombianos. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo a todos. Aquí estoy con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral de Colombia. Alejandra, ¿cómo arrancó esta jornada? Hemos arrancado de una manera muy tranquila. La misión de observación electoral está absolutamente satisfecha. Tenemos más de 3.600 observadores hoy distribuidos en más de 400 municipios de este país. Pero no solamente en Colombia, tenemos 201 observadores hoy en más de 20 ciudades de diferentes países del mundo acompañando la jornada de observación electoral. Alejandra, ¿y en los municipios donde había algún tipo de riesgo también ustedes desplegaron un gran equipo? Mira, tenemos 1.800 observadores en los municipios donde señalamos que había algún nivel de riesgo electoral, pero no solamente eso. Acordémonos que esta es la tercera vez que salimos a hacer observación electoral. Primera vuelta presidencial, completamente identificados los puestos de votación, las mesas de votación, ni siquiera he puesto las mesas de votación, tanto en zonas rurales como urbanas, donde podría presentarse algún tipo de anomalía o irregularidad electoral cuando se hace el análisis de los datos. Esta información compartida con autoridades electorales, fuerzas militares, autoridades de control, han mejorado la calidad de la vigilancia el día de hoy de las elecciones. Sabemos cuál es la mesa que hay que mirar, el puesto de votación donde hay que estar y cuál es el municipio y cuál tipo de problemas puede tener ese municipio frente a garantías de libertad del voto. Es el reporte entonces por el momento de tranquilidad de esta jornada crucial para los colombianos, la elección presidencial. Regreso con ustedes a nuestros estudios. Jorge Adrián Orozco, buenos días. Bueno, entonces a la cuenta de 3. 1, 2, 3, ya. Hoy Ondas del Meta, Ondas Políticas, ha venido hasta Bogotá, hasta la sede de la Misión de Observación Electoral de la Sociedad Civil, a saludar a Alejandra Barrios. Ella nos va a contar lo que ha visto en este proceso electoral y por supuesto nos va a decir novedades y cosas también por mejorar. Bienvenida a Ondas del Meta. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá y estar hablando con los ciudadanos y ciudadanas del Meta. Y de la región también porque tenemos esa amplitud. Bueno, hay algo que nos llama la atención en este proceso electoral y es el comportamiento de los electores. ¿Cómo lo observaron? Pues mira, hemos tenido una jornada, un inicio de la jornada muy tranquilo. Nosotros confiamos que se siga, si no se aumenta, por lo menos manteniendo la participación electoral. Hemos tenido una de las participaciones electorales más altas en una primera vuelta presidencial. Normalmente estas participaciones se suben es en la segunda vuelta presidencial. Disminuyó la abstención, ¿cierto? No, disminuyó de manera impresionante la abstención tanto en Colombia como en el exterior. Es decir, están hablando de 58 puntos de participación electoral, es muy importante para el país. Usualmente esos son los números de la segunda vuelta presidencial como fue hace 4 años. Ahora esperamos que en esta segunda vuelta presidencial hayan más ciudadanos y sigan los ciudadanos asistiendo a las urnas, comprometiéndose con una decisión para este país. Bueno, hay más conciencia política. ¿Tú podrías decir que hay más conciencia política o estamos participando sin mayor reflexión de propuestas e ideas? Entonces tenemos un impacto que ha sido negativo
en términos de reflexión frente a las propuestas, cuál es el conocimiento que se tienen los candidatos de sus hojas de vida, que es verdad que sí esto, que es cierto, que es falso, y es el impacto potenciado por la inteligencia artificial de las redes sociales. Entonces, hemos pasado de unas campañas donde se busca un mayor debate, poner las ideas, los programas sobre la mesa, las preguntas, si te acuerdas, hasta hace 4 años todavía quedaban preguntas de quién le habla al oído, quién le habla al bolsillo, quién le está hablando al corazón, es decir... O a reformar del Estado, a propuestas de desarrollo. A cada candidato se le preguntaba cuál era su equipo de campaña, qué pensaba sobre la salud. Hoy lo que estamos viendo es especialmente una campaña de emociones, de pequeñas historias, que lo que buscan es mover una imagen, un imaginario sobre las candidaturas, pero no tiene que tener un correlato con la realidad. No hay un trasfondo con un discurso político y unas propuestas dadas y una elección a alguien a partir de sus funciones o funciones, sino son impresiones, percepciones que están formando los electores. Son más relevantes entonces las redes sociales, en ese contexto ha sido mucho más relevante que el escenario público. Ha sido impresionante más que el escenario presencial. El físico también hay que tener en cuenta que estamos en unas elecciones que son la presidencia de la República. ¿Eso qué significa? Que la masividad es lo importante, mensajes masivos. Antes era el fenómeno y veíamos mucha más propaganda en televisión, más programas de entrevistas, etcétera. Al entrar a las redes sociales, los candidatos no necesitan buscar una entrevista, hablan con sus propios influencers, con sus propios seguidores, ellos mismos producen la información que quieren que se haga pública y tampoco se hace necesario debates porque cada uno está buscando un nicho sobre el cual construir y reafirmarse sobre el nicho, no hacer reflexiones ante el nicho o hacer autocríticos sobre el nicho, sino afirmaciones e ideas absolutas, es lo que percibo. En esto que estamos como viendo, los medios han perdido influencia entonces en formar a la opinión pública y también en la formación del elector o las preferencias políticas. Ya no dependemos de que un medio... Lo que tienen es un papel diferente. Los medios cambiaron. Los medios cambiaron de papel, están reinventándose también, entendiendo cuál es el papel, porque no podemos despreciar la importancia que tienen los analistas, los programas donde se hacen debates, los noticieros, el cubrimiento que se hace no se puede despreciar, tiene influencia, tiene impacto, pero obviamente tienen un papel que comparte con las redes sociales. Estas son mucho más horizontales, cualquiera entra, opina, pero eso mismo es lo que les quita rigurosidad en algunos casos. Entonces, también los medios entran es como a verificar que la información no sea falsa o por lo que circula. Allí hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación y por eso su relevancia. Los medios de comunicación tienen un prestigio que preservar, es decir, tú como periodista con un medio de comunicación que da la cara, que pones una información, que tiene una marca, no puedes poner a circular información que antes no ha sido verificada, contrastada y donde se haya buscado además la voz de los protagonistas. Normalmente en los otros tipos de comunicación que se hacen en las redes, no importa contrastar, no importa buscar la voz de quienes son los directamente... La fuente, lo que llaman la fuente. Los que denominan la fuente, no importa, se va diciendo, se va hablando y ya que sean otros los que se encarguen de ese trabajo, que es el más importante y serio. La financiación de la campaña, los ingresos y gastos, ¿estuvo balanceada? ¿Cómo notaste ahí los Mira, sí ya tenemos la información muy importante de lo que fue primera vuelta presidencial, apenas se está trabajando en la información de segunda vuelta presidencial, pero aquí vale la pena notar lo siguiente. Vimos pasar las campañas por las redes sociales con historias, propaganda, publicidad. Tenemos muy bajos reportes en materia de publicidad en redes sociales. Una de las campañas no reportó un solo peso en uso de publicidad cuando era la campaña que más visibilidad tenía. La que fue más visible. La más visible hoy no tiene reportes frente a utilización de redes sociales de Meta, las de Meta y las de Google, que son los Facebook de todos nosotros y YouTube, digamos. No tiene reportes. Esta publicidad que aparece, en fin, que no tiene reportes. No tiene reportes cuando sabemos que, pues obviamente, y todos la hemos visto, la gran cantidad de reportes. Esperamos que esto pueda ser posible de ser verificado,
posterior a la campaña electoral, cuando ya empiecen a entregar todos los gastos de campaña, pero sí es importante avanzar en una reforma en ese sentido. Todo fue en publicidad. No, hay de todo, digamos, en la financiación de las campañas políticas se tiene un porcentaje en publicidad. No podemos olvidar lo siguiente: la publicidad hoy tiene menos costo que lo que tenía hace unos años. Es decir, hoy se hace una propaganda, antes tenía que salir el candidato, tener los extras, la locación, el carro, es decir, era muchísimo más costoso. Hoy la locación, el carro, todo eso se puede hacer de manera digital y poner al candidato en cualquier lugar con cualquier persona. ¿Cómo notaste el funcionamiento de la registraduría, del Consejo Nacional Electoral? Nosotros tuvimos un trabajo permanente, llevamos 15 meses observando con la Registraduría Nacional del Estado Civil un diálogo permanente, sobre todo porque teníamos de manera clara, teníamos un interés de poder hacer seguimiento a todo lo que tenía que ver con los software, con los procedimientos de auditoría, de contratación. Asistimos a los simulacros que se realizaron, a los cierres de cada uno de los procesos, así que ese diálogo no solamente con la misión de observación electoral, sino también con las organizaciones políticas nos ha permitido llegar a un proceso electoral que nosotros hoy vemos muy robusto. Lo calificas como robusto, transparente y acceso a la información. ¿Son creíbles las? Tenemos acceso a la información, podemos hacer las diferentes pruebas. Entonces, si uno tiene acceso a la información y tiene garantías electorales y posibilidad de diálogo y de hacer recomendaciones con las autoridades electorales, estamos en un sistema que por lo menos en principio ¿Da confianza? Te da confianza. Ok. Bueno, dos preguntas ya para finalizar. ¿Fueron suficientes los observadores en estas elecciones y qué requisitos y virtudes deben contar las personas que quieran ser observadores electorales? Si fueron suficientes los observadores que teníamos. El año pasado estuvimos a punto de no hacer observación electoral. Eso nos tenía muy angustiados. Logramos tener 3.6, por ahí unos 10.000 observadores, 9.000 observadores electorales en los tres procesos de este año. Y hoy la observación electoral tiene una ventaja y es lo mismo: las redes sociales, el celular, una gran capacidad y fortaleza técnica que tiene la MOE, así que tenemos los ojos y los oídos en la calle, pero tenemos una gran capacidad técnica y comunicación con diferentes organizaciones sociales que nos da la información necesaria para poder dar un dictamen serio, robusto y técnico de cómo ha ocurrido el proceso electoral. Bueno, y requisitos y virtudes que alguien que nos esté viendo y que te dé inquietud, estudiante, no sé, a partir de qué edad. Son estudiantes, 18 años. 18 años puede ser observador. 18 años puede ser observador o observador electoral. La MOE tiene que ser presentada por una institución de las que aliadas de la observación electoral. Nosotros no hacemos convocatorias abiertas, entonces normalmente son observadores que llegan en el Valle del Cauca a través de la Universidad Javeriana, en el Magdalena a través de la Universidad de Magdalena, Bogotá, y profesores, exalumnos y organizaciones de la sociedad civil con las que tenemos alianzas, que presentan, ellos se hacen responsables del comportamiento de cada uno de los observadores. Eso nos da garantías de que se cumple con la independencia, que se cumple con la seriedad y con la entrega de la información. Esas son las virtudes que tenemos. Esas son las virtudes. Ella es Alejandra Barrios, que nos ha acompañado hoy aquí en Ondas del Meta y también en la región. Muchísimas gracias por la invitación. Alejandra, un placer estar aquí. Muy atentos de lo que pasa en la misión de observación electoral de la sociedad civil y por supuesto cómo transcurren estas elecciones. Muy pendientes de la información de la economía y también variabilidad climática en Ondas del Meta. Que estén muy bien. Esto es Ondas Políticas en Ondas del Meta. El comportamiento electoral en las redes sociales. La libertad de expresión y opinión como parte de la democracia preocupan cuando las expresiones son de violencia, el comportamiento de los electores y la aprobación de sus candidatos y partidos. La acción política y pública aún están vigentes en la plaza o el parque donde el político pronuncia el discurso. Reparte volantes, las ciudadanías conversan y además en los cafés, los editoriales de periódicos y columnas de opinión, la escucha de los debates radiofónicos y televisados, aunque reemplazados por los mensajes de las redes sociales e información falsa, los medios de comunicación y el periodismo tienen el deber de verificar y desmentir, difundir información correcta y confirmada. La misión de observación electoral está en 445 municipios y representa el 77% del potencial electoral. En el departamento hay 28 observadores.
La mitad de los observadores está donde hay más riesgo por factores de violencia. Por lo anterior, 203 municipios de Colombia. Además de tener en cuenta el entorno de las comunicaciones y los mensajes proselitistas, también la presencia en el territorio, así entender la realidad electoral durante el proceso y el día de las elecciones. La comunicación definida como tóxica concentró el 95,3% de los contenidos priorizados, es decir, causaba un entorno violento y de agresión. En esa categoría se registraron 410 insultos u ofensas directas, 327 mensajes polarizantes o incendiarios, 197 expresiones degradantes o humillantes entre los oponentes y candidatos. El 26% de la información fue contra medios de comunicación, acusaciones de sesgo en el ejercicio periodístico e insultos sexistas y sexualizados. El 12% es informar, 55 ataques contra organismos electorales y de estos 83,6% narrativas repetitivas de fraude sin evidencia, sin tener lugar en la conversación las propuestas o el proyecto de país propuesto por los candidatos. Los resultados del preconteo anunciaron como ganador de las elecciones a la presidencia de la República a Abelardo de la Espriella. En el departamento ganó con 339.754 votos frente a Iván Cepeda con 225.693. Un editorial de Ondas Políticas en Ondas del Meta con la presentación de la entrevista de Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral de la Sociedad Civil, que encontramos al comienzo de la grabación, lo que fue una cobertura de lo que hace la Misión de Observación Electoral durante el proceso y cómo lo observaron. Esto es Ondas Políticas en Ondas del Meta. Que estén muy bien.